Estaba terminando de secar la espalda de don Ricardo con una toalla después de apagar la ducha. De repente, la respiración del señor Ricardo se aceleró y noté un cambio en su parte inferior. No se preocupe, don Ricardo. Es señal de que está sano, le dije con calma, pero él seguía visiblemente avergonzado. Al ver su incomodidad, se me escapó una frase. ¿Quiere que le ayude con la mano? Sí. Don Ricardo me miró fijamente a la cara. Yo misma no podía entender por qué se me había escapado esa pregunta. Lentamente, muy lentamente, el señor asintió. ¿Está seguro de que está bien? Sí, estoy bien. Soy yo quien se lo agradece. Ese día, en el baño, todas las barreras entre nosotros se derrumbaron. Fue el momento en que comenzó una relación irreversible entre una cuidadora de 44 años y un anciano respetable de 62. Soy Elena. Tengo 44 años y vivo en un apartamento con vistas a la playa de El Palo, en Málaga. Llevo 17 años casada, pero mi marido y yo nos distanciábamos cada vez más. Después de que la academia de música que dirigía cerrara hace 3 años, me quedé en casa. Los días se repetían sin nada que hacer y sin nadie con quien hablar. En esa situación, mi encuentro con don Ricardo fue completamente inesperado. Aunque comenzó como un simple favor de vecina, una emoción prohibida crecía entre nosotros. 62 y 44, una diferencia de 18 años, una relación con otro hombre que no era mi marido. Todo estaba mal, pero no podía parar. No quería parar. Si le interesa esta historia, suscríbase y dé .like, por A Lecturas de Medianoche. A partir de ahora, empezaré a contarles la historia que no pude contarle a nadie. Todo comenzó un jueves por la tarde, hace 3 semanas, mientras nevaba, en el piso 12 de mi apartamento en Málaga, mirando el mar por la ventana. Suspiré profundamente. Eran las 11 de la mañana. Mi marido, Javier, hacía tiempo que se había ido a trabajar, y yo estaba sola en la casa vacía. Mi teléfono vibró. Era un WhatsApp de Javier. Cena de empresa otra vez hoy. Llegaré tarde. 17 años de matrimonio. Mi marido pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, y yo me sentía cada vez más sola. Hace solo 3 años, la situación era diferente. En aquella época, tenía mi academia de piano. Vivía ocupada, enseñando a los niños y consultando con los padres. Pero después de la pandemia, la academia tuvo problemas, y finalmente tuve que cerrarla. Desde entonces, cambié por completo. Como no tenía nada que hacer, los días se me hacían eternos. Al principio, Javier intentó consolarme. Me dijo que me tomara un descanso y buscara otra cosa. Pero con el tiempo, mi marido se volvió cada vez más indiferente, las conversaciones se redujeron y, a menudo, no estaba en casa los fines de semana debido al golf o a reuniones de trabajo. Sentí que me había convertido en poco más que la persona que cocinaba, lavaba la ropa y limpiaba. Eran alrededor de las 2 de la tarde, cuando abrí la nevera para preparar el almuerzo. Vi la cartera de Javier sobre la mesa. Parecía que se le había olvidado al irse a trabajar. Cogí la cartera, y estaba a punto de llamar a su oficina cuando me detuve. Había algo extraño dentro. Un recibo, Hotel AC, Palacio de Málaga, habitación, 150 euros. La fecha era la del viernes anterior. Ese día, Javier me había dicho que trabajaría hasta tarde. Sentí un vuelco en el corazón. Un hotel. Y dijo que trabajaría hasta tarde. Me temblaban las manos. Busqué más y encontré otros recibos, un restaurante, una cafetería, un cine. Todos de hacía menos de un mes. En ese momento, sonó una notificación de WhatsApp. El teléfono de Javier estaba en el sofá del salón. Al ver el nombre en la pantalla, sentí que me faltaba el aire. Sofía, jefe, nos vemos esta noche. Dejé el teléfono y me desplomé en el sofá. Sofía era una compañera de trabajo joven de 28 años que Javier mencionaba a menudo. Siempre la elogiaba por su buen trabajo y su inteligencia. ¿Significaba esto otra cosa? Estuve sentada allí durante un largo rato. Más que rabia, sentí un profundo vacío. 17 años juntos, sin hijos, pero con todo el tiempo que habíamos compartido como pareja, podía traicionarme tan fácilmente. Sin embargo, por otra parte, podía entenderlo. Yo tampoco había estado cumpliendo mi papel de esposa últimamente. Desde que cerró la academia,
me había deprimido, y las conversaciones con mi marido habían disminuido. A menudo, me acostaba temprano, diciendo que estaba cansada. Mientras tanto, él había estado viendo a otra mujer. Miré por la ventana. El mar, visto desde el piso 12, estaba en calma. Sentí que mi propio corazón se estaba apagando en silencio. Las 6 de la tarde y Javier no había regresado. Por supuesto, se habría ido a ver a Sofía. Cené sola, y estaba lavando los platos. Entonces, oí un ruido en el pasillo. El sonido de la puerta del apartamento de enfrente al abrirse. Miré por la mirilla, vi a don Ricardo abriendo lentamente la puerta con su bastón. Solo sabía que era un arquitecto jubilado de 62 años que vivía solo. Nos saludábamos cortésmente cuando nos cruzábamos en el pasillo. El señor se inclinó para recoger el periódico, y se tambaleó, parecía tener problemas con la rodilla. Lo vi, pero me di la vuelta. No tenía la energía para preocuparme por los asuntos de los demás. Sin embargo, antes de acostarme esa noche, de repente pensé en él. Solo en casa y con la rodilla dolorida. Qué tan incómodo debía ser. Pero pronto aparté el pensamiento. Ya tenía suficientes preocupaciones propias como para añadir las de otros. A la mañana siguiente, mi marido regresó tarde, como siempre, y se fue a trabajar sin siquiera ducharse. Un tenue olor a un perfume extraño permanecía en el apartamento, un perfume que yo nunca le había regalado. Olí el aroma y abrí de par en par la ventana. El frío viento invernal entró en la casa. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando volví de la compra. Al salir del ascensor y caminar por el pasillo, vi algo extraño. Frente a la puerta del apartamento de don Ricardo, había 3 días de periódicos apilados. Estaban allí ayer, y hoy siguen. Me detuve. ¿Le habrá pasado algo? Vive solo. ¿Y si se ha caído? Dudé un momento, y luego llamé al timbre. Ding dong. Esperé un largo rato, pero no hubo respuesta. Volví a llamar. Ding dong. Esta vez, oí una voz desde dentro. ¿Quién es? Era una voz débil y temblorosa, diferente a la habitual. Soy Elena, la vecina de enfrente. ¿Se encuentra bien? Al cabo de un momento, la puerta se abrió lentamente, pero don Ricardo se veía muy diferente a lo normal. Su rostro estaba pálido, y apenas podía mantenerse en pie, apoyado en su bastón. Ah, Elena. Lo siento, me he lesionado la rodilla y no puedo moverme bien. ¿Ha ido al médico? Sí, hace unos días, me resbalé en el baño, y me he distendido gravemente un ligamento de la rodilla. El traumatólogo me dijo que no necesito cirugía, pero que debo evitar el esfuerzo durante al menos un mes. Don Ricardo habló con dificultad. Mi hijo está en Sevilla, y mi hija emigró a Canadá. Me da vergüenza contactar a alguien en este estado. En ese instante, hablé sin dudarlo. Yo le ayudaré. Sí, yo le ayudaré. De todos modos, no tengo nada que hacer en casa, y no es difícil encargarme de cosas sencillas. Don Ricardo me miró con una expresión de sorpresa. ¿De verdad no le importa? En ese caso, por supuesto que debo pagarle los servicios de cuidadora. No, no se preocupe, es solo un favor de vecinos. No, debe aceptarlo. Le pagaré 60 euros al día. Es aproximadamente la mitad de lo que cobra un profesional, pero es lo mejor que puedo ofrecer dada mi situación económica. Estuve a punto de negarme, pero asentí. De hecho, necesitaba el dinero. Mis ingresos se habían cortado desde que cerré la academia. Entonces, vendré por la tarde. A partir de mañana, al día siguiente, empecé a visitar el apartamento de don Ricardo alrededor de las 2 de la tarde, calentar el almuerzo, darle la medicación, prepararle compresas frías. Al principio era incómodo, pero a los pocos días, se volvió natural. Me siento muy avergonzado de abusar de su bondad. No es nada. De todos modos, estoy sola, y de hecho, me gusta tener algo que hacer. Don Ricardo era un hombre distinguido y culto. Me contó que había trabajado como arquitecto en una gran constructora, y se había jubilado a los 60. Había perdido a su esposa por cáncer de pulmón hace 5 años, y vivía solo desde entonces. A veces, hacía consultoría relacionada con la arquitectura, pero la mayor parte del tiempo estaba en casa. Me dijo que iba a nadar todos los días, y que se sentía frustrado por no poder ir debido a la rodilla lesionada. A medida que pasaban los días,
El tiempo que pasaba hablando con don Ricardo se hacía más largo, empezamos a tomar el té y a charlar sobre diversas cosas. ¿Cómo llegó a vivir por aquí, Elena? Mi marido fue trasladado a la oficina central de Málaga hace 6 años. ¿No tiene hijos? No, no tenemos. Oh, ya veo. Nosotros también nos casamos tarde. Y solo tenemos 2 hijos. Así que nos sentimos solos. Las horas pasaban volando cuando hablaba con don Ricardo. A diferencia de mi marido, Javier, él me escuchaba hasta el final. Incluso mostró interés cuando le conté que dirigía una academia de piano. Empecé a esperar con ansias el momento de ir a su casa. Era mucho mejor que estar sola en mi apartamento. Sin embargo, unos días después, surgió un problema. Fue la noche del 7º día, fui a verle un poco más tarde de lo habitual, alrededor de las 6, y don Ricardo me dijo con cautela: Elena, me da mucha vergüenza pedirle esto. ¿Qué ocurre? No puedo ducharme solo, no puedo mantener el equilibrio en el baño por culpa de la rodilla. ¿Podría ayudarme? En ese momento, dudé. No era fácil ayudar a ducharse a otro hombre que no fuera mi marido. Don Ricardo pareció darse cuenta por mi expresión. Oh. Lo siento. Fui demasiado atrevido al pedirle esto. Al ver la expresión incómoda de don Ricardo, pensé, solo en casa y con la rodilla mal, qué tan difícil debe ser, pero también era cruzar un límite. Moví la cabeza. Eso me resulta un poco incómodo. Yo soy una mujer casada, y usted también. Fui demasiado atrevido con mi petición. Intentaré hacerlo yo solo. Don Ricardo pareció decepcionado, pero comprensivo. Volví a casa temprano ese día, pero una parte de mí se sentía incómoda. Todavía no sabía a lo que me enfrentaría. Al día siguiente, visité el apartamento de don Ricardo a las 2 de la tarde. Como de costumbre, le calenté el almuerzo y le di la medicación. Don Ricardo me dio las gracias como siempre, pero parecía incómodo. Probablemente era por la conversación sobre la ducha del día anterior. Pasé toda la tarde cuidándole, pero seguía pensando en ello. Y si don Ricardo volvía a resbalar mientras se duchaba solo, podría hacerse mucho más daño esta vez. Pero no podía cruzar la línea. Yo era una mujer casada, y él tenía 62 años. Alrededor de las 5 de la tarde, me despedí para volver a casa. Don Ricardo, volveré mañana. Sí. Muchas gracias, Elena. Al volver a casa, no me sentía tranquila. Estaba sentada en el salón, cuando mi marido me envió un mensaje. ¿Cena de empresa otra vez? No cenes. Iba a ver a Sofía de nuevo, pensé. Tiré el teléfono y me recosté en el sofá. Mi marido está con otra mujer, y yo aquí sola en casa. ¿Qué sentido tenía todo esto? En ese momento, oí un ruido en el apartamento de enfrente. ¡Pum! Un ruido fuerte. Era tenue porque venía de fuera, pero sonó como si alguien se hubiera caído. Me levanté de un salto y agucé el oído. Silencio. Pero me sentí inquieta. ¿Y si era don Ricardo? Abrí la puerta de mi apartamento y salí al pasillo. Me acerqué a la puerta de su apartamento y pegué la oreja. Oí un leve gemido dentro. Sentí un vuelco en el corazón. Llamé al timbre con urgencia. ¿Don Ricardo? ¿Está bien? No hubo respuesta. Don Ricardo. Esta vez, solo se oyó un gemido más débil. Esto es grave. Intenté girar el pomo. Afortunadamente, la puerta estaba abierta. Don Ricardo. ¿Dónde está? Oí el sonido del agua en el baño. Corrí hacia allí. En cuanto abrí la puerta, sentí que se me cortaba la respiración. Don Ricardo estaba desplomado en el suelo del baño. Estaba arrodillado sobre el suelo de baldosas mojadas, agarrándose a la pared con una mano, pero eso no era todo. Don Ricardo se estaba duchando y estaba completamente al descubierto. Al instante, sentí que la cara me ardía. Desvié la mirada, pero ya lo había visto todo. Él también estaba avergonzado. Elena. Lo siento. Ver. Este aspecto. Ahora eso no es lo importante. Se encuentra bien. Su rodilla otra vez. Reprimí mi vergüenza y me acerqué a don Ricardo, pero no sabía dónde mirar. Aunque giraba la cabeza, el baño era pequeño, y seguía viéndolo. Tenía un físico sorprendentemente robusto para un hombre de 62 años. Me había dicho que nadaba con regularidad. Voy a ayudarle a levantarse. Le agarré del brazo y le levanté lentamente.
En el proceso de ayudarle, su cuerpo rozó inevitablemente el mío. Mi corazón latía descontroladamente. Una vez que se puso de pie, la situación se volvió aún más incómoda. Don Ricardo seguía sin nada puesto, y no podía moverse, solo debido a su rodilla. Lo siento muchísimo, ver este aspecto. Está bien. Fue un accidente. Pero yo estaba indecisa. Debería ayudarle a lavarse. ¿Pero cómo? Elena. Puedo hacerlo solo, lentamente. No, ¿y si se vuelve a caer? Esta vez podría hacerse mucho más daño. Tomé una decisión. No había otra opción. Yo le ayudaré. Sostuve la alcachofa de la ducha, y comencé a lavar suavemente la espalda de don Ricardo. El agua corría por su espalda. Hice todo lo posible por mirar hacia otro lado, pero era difícil en el pequeño baño. Su espalda, sus hombros, sus brazos. Le limpié suavemente con la toalla, pero entonces sucedió. Su cuerpo empezó a cambiar. Al principio fue sutil, pero se hizo cada vez más evidente. Me di la vuelta, sorprendida, pero mi mirada seguía volviendo hacia allí. De reojo, otra vez, sentía vergüenza, pero no podía dejar de mirar. Era firme y robusto, increíble para un hombre de 62 años, mucho más. No, mucho más de lo que había imaginado. Empecé a respirar con dificultad. Lo siento mucho. Se disculpó don Ricardo con voz temblorosa. Yo no esperaba que esto. Está bien. Es una reacción natural. Lo dije con calma, pero mi propia voz temblaba. Sin embargo, su erección continuó, imperturbable. Me volví cada vez más consciente de ello. Mi mano, que estaba secándole la espalda con la toalla, temblaba. Sentía que el corazón me iba a explotar. La respiración agitada de don Ricardo resonaba en el baño. Yo también respiraba con dificultad. Fue entonces cuando se me escapó la frase: «¿Quiere que le ayude con la mano?». El baño se quedó en silencio al instante. Solo se oía el goteo del agua de la ducha. Don Ricardo se giró lentamente hacia mí. «¿Está usted segura de que está bien?». «Sí. Mejor que si siguiera así». Yo no sabía por qué había dicho eso. Solo sabía que don Ricardo parecía estar pasándolo muy mal, y algo extraño se estaba despertando en lo más profundo de mi corazón. ¿Era curiosidad? ¿O algo más? Don Ricardo asintió levemente. Extendí mi mano temblorosa. Nunca olvidaré la sensación del primer toque. Estaba caliente y duro. Se sentía como un ser vivo. Don Ricardo aspiró profundamente. «Elena». En lugar de responder, empecé a mover mi mano lentamente. El cuerpo de don Ricardo temblaba. Su respiración agitada se aceleraba cada vez más. «Elena, Elena». El sonido de don Ricardo llamando mi nombre resonó en el baño. Yo también respiraba con dificultad, mi mano seguía moviéndose, y don Ricardo seguía temblando. ¿Cuánto tiempo pasó? «Elena». «Ya». La voz de don Ricardo se quebró. Fue en ese momento. La visión se volvió borrosa. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Fue mucho más intenso de lo que había esperado. Hacia arriba, hacia el techo, me quedé paralizada, mirando el espectáculo. Era increíble que fuera un hombre de 62 años. Era tan fuerte como un joven, o incluso más. Salpicó mi cara y mi ropa. Estaba caliente. Mientras le aclaraba con la ducha, tuve un pensamiento extraño. ¿Qué se sentiría si este hombre fuera mi marido de verdad? Si él me hiciera esto. Sentí que la cara me ardía. ¿Qué estoy pensando? Pero no podía quitarme el pensamiento de la cabeza. Esta intensidad, esta vitalidad, esta masculinidad que nunca había sentido con mi marido, Javier. Tardamos un rato en salir del baño. Don Ricardo se puso un albornoz. Y yo me sequé. Salimos al salón y preparé té. Ninguno de los dos podía decir una palabra. Don Ricardo, que estaba bebiendo el té, se arrodilló de repente. «Don Ricardo, ¿qué hace? Muchas gracias por haber hecho esto por mí». Don Ricardo se inclinaba una y otra vez. Me sorprendí y le ayudé a levantarse. «No, no, levántese». Yo también. No sabía cómo explicarlo. Yo tampoco sabía por qué había hecho algo así. Don Ricardo se levantó y me miró. «¿Usted no se arrepiente, Elena?». Moví la cabeza. «No, de verdad que no me arrepiento. Al contrario, sentía una extraña satisfacción, la de ser necesaria para alguien de esta manera». Esa noche, de vuelta en casa,
Esa escena seguía viniendo a mi mente, el momento en que salpicó hacia el techo, el pensamiento de qué se sentiría si me lo hiciera a mí. Mi corazón latía con fuerza. Mi marido, Javier, seguía sin estar en casa, estaría con Sofía. Me puse delante del espejo y me miré. Yo, una mujer casada de 44 años, haciendo algo así con un hombre de 62, pensé que sentiría culpa, pero extrañamente, no era así. Incluso quería que volviera a ocurrir. Me asusté de mí misma. ¿Soy yo esa clase de persona? Pero sentía que no podría parar. Ya había cruzado la línea. A la tarde siguiente, fui al apartamento de don Ricardo antes de lo habitual. Lo de anoche había pasado, pero tenía que seguir con los cuidados. Me temblaba la mano al llamar al timbre. No sabía con qué cara mirar a don Ricardo. La puerta se abrió. Don Ricardo me dio la bienvenida con una sonrisa. Pase. Elena. Actuaba con total naturalidad, pero sus ojos eran diferentes, era una mirada completamente distinta a la de antes de anoche. Entré con la cabeza baja. Voy a calentarle el almuerzo. Empecé mis tareas como siempre, pero el incidente de anoche seguía viniendo a mi mente, lo que pasó en el baño, lo que hice con mi mano, el momento en que salpicó hacia el techo. Miré a don Ricardo mientras comía y pensé, es increíble que este hombre tenga 62 años. Aunque su pelo era gris, tenía pocas arrugas en la cara y un físico robusto, probablemente gracias al ejercicio constante. Elena, sí, me dijo que no se arrepentía de lo de anoche. ¿Es verdad? Don Ricardo preguntó con cautela. Asentí. Sí, es verdad. Entonces me alegro. Yo tampoco me arrepiento. Al contrario, no sé qué habría hecho si usted no hubiera estado aquí. La sincera declaración de don Ricardo me conmovió. Era una gratitud que nunca había recibido de mi marido. Mientras le cuidaba durante toda la tarde, charlamos con naturalidad. La incomodidad de ayer desapareció rápidamente. Nos sentíamos incluso más cercanos. ¿Se lleva bien con su marido? Elena. Don Ricardo me preguntó de repente. Dudé por un momento. Bueno, últimamente no estoy segura. ¿Ha pasado algo? Estuve a punto de contarle que mi marido estaba viendo a otra mujer, pero me detuve. ¿Por qué le iba a contar esto a don Ricardo? No, es solo que las parejas que llevan mucho tiempo juntas son así. Una persona tan buena como usted, su marido debería valorarla. Su comentario me provocó una sonrisa amarga. Valorarme. Mi marido probablemente esté con otra mujer ahora mismo. Me arrepentí de haberlo dicho en cuanto lo hice. Fui demasiado sincera. Don Ricardo me miró con una expresión de sorpresa. ¿Qué quiere decir? Suspiré y le conté la historia del recibo del hotel. También le conté sobre Sofía, la compañera de trabajo de 28 años. Don Ricardo me escuchó en silencio. Ya veo, debe de haberse sentido muy sola. Elena. Sí, me he sentido muy sola. Don Ricardo me cogió la mano. Estaba caliente. Yo la necesito, Elena. Yo también le necesito, don Ricardo. Nos sonreímos el uno al otro. En ese momento, todo se sintió natural. Alrededor de las 5 de la tarde, don Ricardo me preguntó con cautela, Elena, ¿podría ayudarme a ducharme también hoy? Mi corazón empezó a latir con fuerza. El recuerdo de anoche volvió. Sí, le ayudaré. Entré en el baño. Esta vez, no estaba tan avergonzada como ayer. De hecho, estaba tranquila. Le lavé la espalda con la alcachofa de la ducha. El agua corría por su cuerpo. Y como era de esperar, su cuerpo empezó a cambiar. Más rápido y más evidentemente que ayer, extendí la mano con naturalidad. Le ayudé sin decir una palabra. Don Ricardo tampoco se disculpó. Solo su respiración agitada resonaba en el baño. Elena, Elena, la voz de don Ricardo llamando mi nombre. Yo también respiraba con dificultad, y llegó el mismo momento. La visión se volvió borrosa, de nuevo, hacia el techo. Ahora no me sorprendía. Al contrario, me sentía satisfecha por ayudar a alguien tan vital. Terminamos de ducharnos y salimos al salón. Mientras tomábamos el té, don Ricardo dijo, no sé qué haría si usted no estuviera. Elena, yo tampoco. ¿Me sentiría sola sin usted? Don Ricardo. Nos cogimos de las manos. Estaban calientes. De camino a casa esa noche, pensé, ¿está bien esto? ¿Estar con otro hombre cuando tengo marido? Pero mi marido también está con otra mujer. No. Entonces, ¿por qué no voy a estar yo?
Cuando llegué a casa, mi marido, Javier, ya había llegado. Rara vez salía temprano del trabajo. ¿Dónde has estado? Cuidando al señor de enfrente. Vas allí todos los días. En la voz de Javier había un tono de sospecha. Sí, todos los días. ¿Por qué? Por nada. Javier me miró atentamente. Pareces diferente. Tienes un semblante más alegre últimamente. Me encogí de hombros. ¿Será porque tengo algo que hacer? Javier no preguntó más. Pero esa noche, sentí que Javier me miraba de forma extraña. Sus ojos estaban llenos de sospecha. Pero no me importó. Tú también estás con otra mujer. Pensar así me quitó la culpa. Antes de acostarme esa noche, recibí un WhatsApp. Era de don Ricardo. Muchísimas gracias de nuevo hoy. ¿Podrá venir mañana también? Sonreí y respondí. Sí, iré mañana, don Ricardo. Dejé el teléfono y miré al techo. Ahora, iba a ver a don Ricardo todos los días, y lo haríamos todos los días en el baño. Sentía una extraña expectación. Mi relación con mi marido se enfriaba, pero la relación con don Ricardo se calentaba. ¿Era esto lo correcto? Pero yo ya había elegido. Había cruzado una línea sin retorno. Así pasó una semana. Yo iba a ver a don Ricardo todos los días a las 2 de la tarde, y volvía alrededor de las 6 de la tarde. Le preparaba el almuerzo, le daba la medicación, charlábamos, le ayudaba a ducharse. Se había convertido en mi rutina. Extrañamente, no sentía culpa. Al contrario, este era el momento más feliz de mi día. Don Ricardo me escuchaba hasta el final, y siempre me daba las gracias, un respeto que nunca había recibido de mi marido. La hora de la ducha también se volvió natural. Cuando el cuerpo de don Ricardo cambiaba, yo le ayudaba con naturalidad. Y el resultado era siempre el mismo, la intensidad que salpicaba hacia el techo. Cada vez que lo veía, pensaba lo mismo. De verdad tiene 62 años, hay alguien tan vital. Una noche, después de ducharnos y tomar el té en el salón, don Ricardo me cogió la mano. Elena. Sí, la veo como una mujer. Sentí un vuelco en el corazón. Era una confesión inesperada. Yo no sabía qué decir, pero no quería mentir. Yo también le veo a usted como un hombre. Don Ricardo me apretó la mano. Gracias. No pensé que volvería a sentir algo así a mi edad. Yo tampoco. Nunca pensé que sentiría esto por otro hombre después de 17 años de matrimonio. Nos reímos el uno del otro. No había culpa. Al contrario, se sentía como algo obvio. Pero al volver a casa, la realidad me golpeaba. Sábado por la noche, mi marido, Javier, regresó a casa temprano. Algo poco habitual. Normalmente, no estaba en casa los fines de semana debido al golf o a las reuniones, pero hoy era diferente. Elena. Mi nombre es Elena, pero mi marido seguía llamándome por mi segundo nombre. Gemma, me daba pereza corregirle. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. La expresión de Javier era seria. ¿Sobre qué? Deja de ir a cuidar a ese anciano. ¿Por qué de repente? Lo he estado pensando desde ayer. Hay algo raro. ¿Qué es lo raro? Tu actitud. Estás más alegre últimamente y solo vas allí todos los días. Es por los cuidados. Javier me miró con ojos penetrantes. ¿Estás segura de que solo le estás cuidando? Por supuesto, ¿qué más iba a hacer? Es un señor que casi tiene 70 años. Tiene 62 años. Es un hombre de 62. Le corregí. Pero Javier se burló. Da igual si tiene 62 o 70. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Y vas hasta por la noche, porque me pagan por ello. 60 euros al día. 60 euros. Eso es todo. Javier puso cara de asombro. Es menos de la mitad de lo que cobra una cuidadora profesional. Entonces, ¿por qué te dedicas tanto? Solo porque es mi vecino. Vecino. Javier se burló. ¿Y qué haces por tu vecino hasta por la noche? Le ayudo a ducharse. ¿A ducharse? ¿A un hombre? Yo no respondí. Sentía que cuanto más hablara, más sospecharía. Javier me agarró por los hombros. Elena, dime la verdad. ¿Te gusta ese anciano? Ya te he dicho que no. Entonces, déjalo ahora mismo. ¿Por qué? Porque me resulta sospechoso. Miré fijamente a Javier. ¿Y qué haces tú con Sofía? El rostro de Javier se tensó. ¿De qué estás hablando? El recibo del hotel AC. El viernes pasado, dijiste que trabajarías hasta tarde. Javier se quedó sin palabras. Eso fue por trabajo.
Por trabajo vas a un hotel con una compañera de 28 años. El rostro de Javier se puso rojo. ¿Cómo lo sabes? Estaba en tu cartera. Lo traías guardado muy amablemente. Javier se quedó en silencio durante un rato, y luego habló. Fue un error. Estaba borracho y no sabía lo que hacía. Un error. Entonces yo también puedo cometer un error. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta principal. ¿A dónde vas? A casa de don Ricardo. ¿Ahora? ¿Ahora? Javier me agarró del brazo. No vayas. ¿Por qué? Tú también ves a Sofía. Eso es diferente. ¿Qué es diferente? La relación entre un hombre y una mujer es diferente. Solté la mano de Javier. Es lo mismo. Tú me engañas y yo te engaño. ¿Cuál es la diferencia? Después de decir eso, me sentí aliviada. Era como admitirlo, pero no quería ocultarlo. Javier me miró atónito. ¿De verdad lo has hecho? Sí, de verdad. Abrí la puerta y salí. Oí a Javier gritar algo detrás de mí, pero no le hice caso. Cuando llegué a casa de don Ricardo, me faltaba el aire, había subido corriendo las escaleras. Llamé al timbre. La puerta se abrió, y don Ricardo me recibió con una expresión de sorpresa. Elena, ¿qué pasa? Me abracé a don Ricardo. Solo quería verle. Don Ricardo me abrazó fuerte. Estaba cálido. Era una calidez que nunca había sentido en los brazos de mi marido. ¿Pasó algo? ¿He discutido con mi marido? ¿Fue por mí? Sí, fue por usted. Don Ricardo puso cara de disculpa, pero yo negué con la cabeza. No me arrepiento. Al contrario, me alegro. Ahora no tengo que ocultarlo. Don Ricardo me acarició la cabeza. Gracias, Elena. Me quedé en casa de don Ricardo hasta tarde esa noche. Volví a casa después de las 11. Javier estaba bebiendo en el salón. Pasamos junto al otro sin decir una palabra. El ambiente en casa, el domingo por la mañana era terrible. Javier ni siquiera me miraba, y yo tampoco estaba interesada en él. Comimos por separado, alrededor de las 2 de la tarde. Cogí mi bolso para irme. ¿Vas a ir allí de nuevo? Javier preguntó fríamente desde el sofá. Sí, quedé en ir todos los días. Por mi culpa te pueden pedir el divorcio. Pues que lo pidan, respondí con calma. El rostro de Javier se contorsionó. ¿De verdad lo harías? Tú empezaste. Lo de Sofía. Ya basta. No quiero oír excusas. Abrí la puerta y salí. Oí el ruido de algo que Javier tiraba detrás de mí. Pero no miré atrás. Cuando llegué a casa de don Ricardo, él me recibió con una expresión de preocupación. ¿Pudo llegar bien anoche? Sí, estoy bien. Su marido debe estar muy enfadado. No se preocupe. Nuestra relación ya está terminada. Terminó hace mucho tiempo. Don Ricardo me cogió la mano. No seré una carga para usted, Elena, no. Al contrario. Usted me da vida. De verdad, sin usted, solo sería una cáscara vacía. Nos abrazamos fuerte. Estuvimos así en silencio durante un largo rato. Preparé el almuerzo como siempre, y le di la medicación. Hablamos y tomamos el té. Todo se sintió natural. Alrededor de las 6 de la tarde, don Ricardo me dijo que quería ducharse. Entré en el baño como si fuera lo más normal del mundo. Ya no me daba vergüenza en absoluto. Le lavé el cuerpo con la alcachofa de la ducha. El agua corría, y su cuerpo cambió. Extendí la mano con naturalidad. Le ayudé. Elena. Don Ricardo me llamó por mi nombre. Sí, me gusta mucho usted, Elena, y a mí usted, don Ricardo, me gusta mucho. Nos sonreímos el uno al otro, y llegó el mismo momento. La visión se volvió borrosa, hacia el techo. Yo ya estaba acostumbrada, siempre era la misma intensidad. Cuando terminamos de ducharnos y salimos al salón, de repente oí un ruido en la entrada. Clic. Parecía que había alguien en la puerta. Don Ricardo y yo nos miramos. Miré por la mirilla. No había nadie, pero vi la espalda de alguien desapareciendo por el final del pasillo. Era Javier. Mi marido nos estaba espiando. Sentí un escalofrío. Don Ricardo, creo que es mi marido. Don Ricardo también se alarmó. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, pero tenemos que tener cuidado. Me apresuré a volver a casa. Cuando llegué a casa, Javier estaba sentado en el sofá. Estaba bebiendo. Ha sido divertido. ¿El qué? El pasar el rato con ese anciano. En la voz de Javier, había veneno. Estaba cuidándole. Ya te lo dije. Cuidando. Hasta las 7 de la tarde,
Javier se burló. ¿Qué haces que te lleva tanto tiempo? No respondí. Sentía que cualquier excusa sería inútil. Voy a seguirte a partir de mañana. Voy a ver exactamente lo que haces. Haz lo que quieras. Entré en la habitación y cerré la puerta. Javier gritó desde fuera. Si consigo pruebas, nos divorciaremos, y no te daré ni un céntimo de indemnización. Me cubrí con la manta. A la mañana siguiente, Javier se fue a trabajar temprano, pero yo sabía que mi marido me estaría vigilando. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando iba a casa de don Ricardo, miré atentamente el pasillo. Sentía que alguien podría estar escondido, pero no vi a nadie. Cuando llegué a casa de don Ricardo, llamé al timbre. La puerta se abrió, y don Ricardo me dio la bienvenida con una sonrisa. «Elena, ¿se encuentra bien después de ayer?» «Sí, mi marido me vigiló todo el día y no pude venir». «¿Se encuentra bien hoy?» «Bueno, probablemente esté vigilándonos desde algún sitio». «¿No es peligroso?» «Ya estoy preparada. Quiero estar con usted, don Ricardo». Preparé el almuerzo como de costumbre y tomamos el té. El tiempo pasó mientras hablábamos. Alrededor de las 6 de la tarde, don Ricardo dijo que quería ducharse. «Hoy podría ser peligroso, pero, ¿está seguro? ¿Está bien?» «Si Javier se da cuenta, simplemente discutiremos. De todos modos, vamos a divorciarnos». «No». Don Ricardo puso una expresión de preocupación, pero asintió. Entramos en el baño, abrí la ducha y lavé a don Ricardo como siempre. El sonido del agua resonó en el baño, su cuerpo cambió, y le ayudé con naturalidad. «Elena». Don Ricardo me llamó por mi nombre. «Pase lo que pase, yo la protegeré. Elena». «Gracias, don Ricardo». Fue entonces, de repente, la puerta de entrada se abrió de golpe. Nos miramos sorprendidos. «Vaya, con que aquí estabas». Era la voz de Javier. Los pasos se acercaban cada vez más. Venían hacia el baño. Sentí que el corazón se me paraba. La puerta del baño se abrió de golpe. Javier estaba allí, y detrás de él, estaban los vecinos del piso de abajo, los García. Javier los había traído como testigos. Don Ricardo y yo nos quedamos paralizados. Nos estábamos duchando, y mi mano estaba tocando el cuerpo de don Ricardo. Todo estaba claro. «¿Lo ve, don García? ¿Lo ve?» Javier gritó. Los García nos miraron con expresiones de sorpresa. «Dios mío, ¿de verdad?» La voz de la señora García temblaba. Rápidamente, cogí una toalla, y se la di a don Ricardo. Don Ricardo se cubrió el cuerpo avergonzado. «Váyanse, por favor», grité. «Váyanse». Pero Javier se burló, y miró alrededor del baño. Había agua en el suelo, y la ducha todavía estaba encendida. Todo era prueba. Tengo las pruebas. Ahora, el divorcio. Javier sonrió triunfalmente. «Señores García, serán mis testigos». El marido, don García, asintió. «Sí, es cierto». La gente del pasillo empezó a reunirse. El rumor se extendió rápidamente. La mujer del tercero se lía con el anciano de enfrente por las noches. ¡Qué vergüenza! Se oían susurros. Sentí que la cara me ardía. Pero no podía escapar. Don Ricardo me apretó la mano. «Yo asumiré la responsabilidad». Don Ricardo se dirigió a Javier. «Todo es culpa mía. Elena solo me estaba cuidando inocentemente». «Inocentemente». Javier se burló. «¿Y me dice eso después de ver esto?» Don Ricardo intentó decir algo más, pero Javier hizo un gesto con la mano. «Ya está, no necesito excusas, nos veremos en el juzgado». Javier se fue con los García. La gente reunida en el pasillo se dispersó poco a poco, pero los susurros continuaron. Solo don Ricardo y yo nos quedamos en el baño. «Lo siento muchísimo». Don Ricardo inclinó la cabeza. «Por mi culpa, usted». «No. Fue mi elección». «Pero, ¿qué haremos ahora?» «Nos divorciaremos, y no recibirá indemnización». «Yo se la daré». «¿La indemnización?» «No, don Ricardo, no hice esto por dinero». «Lo sé, pero quiero ayudarla». Negué con la cabeza. «Ya he recibido suficiente. El hecho de que usted me quiera es suficiente». Esa noche, no volví a casa. Dormí en el sofá del salón de don Ricardo. Él me dijo que usara su cama, pero me negué. Ya le había causado suficientes problemas. A la mañana siguiente, cuando volví a casa, mis cosas estaban fuera. En el pasillo, Javier había empaquetado toda mi ropa y maquillaje en cajas. Había una nota pegada.
Pronto te enviaré los papeles del divorcio. Vete de casa. Cogí las cajas y volví al apartamento de don Ricardo. Él me recibió sorprendido. ¿Qué pasa? Me ha echado. Entonces, se quedará aquí, en mi casa. No, no quiero causarle más problemas. No es ningún problema. Al contrario, me alegro de tenerla cerca. Finalmente, me quedé en casa de don Ricardo. Unos días después, llegaron los papeles del divorcio. Me temblaba la mano al sacarlos del buzón. Por fin llegaron. Abrí los papeles. El motivo del divorcio era infidelidad conyugal. La indemnización era 0. Javier había especificado que no me daría ni un céntimo. Dejé los papeles y suspiré. 17 años de matrimonio terminaban así. Don Ricardo se sentó a mi lado. ¿Está bien? Sí. ¿Me lo esperaba? ¿La indemnización? ¿Yo? No. Don Ricardo, es mi culpa. Yo debo asumirlo. Don Ricardo me cogió la mano. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. No me arrepiento. Nos abrazamos fuerte. Pero la realidad era cruel. A medida que se difundía el rumor en el vecindario, las miradas de la gente cambiaron. Susurraban cuando me cruzaba con ellos en el pasillo y se apartaban en el ascensor. La del tercero se lía con el anciano de enfrente. ¡Qué descaro! Tenía que soportar esas miradas. Don Ricardo estaba en la misma situación. El señor arquitecto, ¿cómo puede hacer eso? Hace tan poco que murió su esposa. Don Ricardo no decía nada, pero estaba claro que estaba herido. Alrededor de una semana después, don Ricardo me dijo con cautela: Elena. Sí, voy a dejar el vecindario. ¿A dónde? A Sevilla, a casa de mi hijo. Sentí un vuelco en el corazón. Don Ricardo se iba. Mi hijo me ha estado llamando. Se enteró del rumor. Me dijo que no podía quedarme en Málaga, que me fuera con él a Sevilla. Y yo, usted tiene que empezar una nueva vida, Elena. No puede arruinar su vida por mi culpa. Ya la he arruinado. Sonreí con amargura. No tengo casa, ni marido, ni dinero. Yo la ayudaré, económicamente. No, no quiero que terminemos así, don Ricardo. Don Ricardo me cogió la mano. Yo tampoco quiero, pero es lo mejor para usted, Elena. Negaba con la cabeza, pero parecía que don Ricardo ya había tomado una decisión. 2 días después, el divorcio se formalizó oficialmente. Recibí la sentencia del juzgado. Fallo a favor del demandante. La infidelidad del demandado ha quedado demostrada. 0 indemnización. Me echaron por completo de la casa en la que había vivido durante 17 años. Ese fin de semana, alquilé un pequeño estudio, un depósito de 500 euros y 400 euros de alquiler al mes. Don Ricardo pagó el depósito. Se lo devolveré. No es necesario, es mi deseo. Don Ricardo vino conmigo el día de la mudanza. El estudio era pequeño y modesto. Pensé con tristeza. Este es el resultado de 17 años de matrimonio. Una semana después, don Ricardo también se mudó. A Sevilla, vi el camión de mudanzas irse desde el pasillo. Don Ricardo me abrazó por última vez. Gracias, Elena. Ha sido el momento más feliz de mi vida. Y el mío, don Ricardo. Nunca le olvidaré. Nos abrazamos durante un largo rato, lloré, pero me contuve. No quería que él también se sintiera mal. El camión arrancó, y le dije adiós con la mano. Don Ricardo también me dijo adiós desde la ventana. Así, don Ricardo desapareció de mi vida. Unos días después, recibí un WhatsApp. Elena, soy Ricardo. He llegado bien a Sevilla. Estoy en casa de mi hijo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, volví a encontrarle sentido a la vida. Sea feliz. Yo también le respondí. Cuídese mucho, don Ricardo. Yo también le doy las gracias. Esos momentos fueron especiales para mí. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sentada sola en mi pequeño estudio, pensé, ¿qué he hecho? Abandoné 17 años de matrimonio, y compartí amor con un hombre de 62 años, y lo perdí todo. Mis amigos dejaron de llamarme poco a poco. Se habían enterado del rumor. Me dijeron, ¿cómo no te da vergüenza, no solo divorciarte, sino con un hombre tan mayor? Me quedé completamente sola. No tenía a nadie en quien apoyarme, ni económica ni emocionalmente. 44 años, parecía demasiado tarde para empezar de nuevo, pero por otro lado pensé,
Si me preguntan si me arrepiento, diré que no, porque al menos, esos momentos fueron reales. Don Ricardo me amaba, y yo le amaba a él. Un día, me crucé con Javier por casualidad en la calle, tenía a una mujer joven a su lado, probablemente Sofía. Javier me ignoró cuando me vio. Sofía iba cogida del brazo de Javier, riendo. Los miré y pensé. Al final, todos los hombres son iguales. Javier fue infiel, y yo también, pero, ¿por qué solo yo lo perdí todo? ¿Por qué Javier sigue viviendo en nuestra casa, y es feliz con su nueva mujer, mientras yo vivo sola en un estudio? Es un mundo en el que solo las mujeres pierden. Me sentí triste. Pero aún así, no me arrepiento. Los momentos que pasé con don Ricardo, la intimidad que compartimos en el baño, los momentos en que nos sonreíamos el uno al otro, nada de eso fue una mentira. Aunque ahora estoy sola, sé que algún día podré levantarme de nuevo. Todavía tengo 44 años, la vida aún no ha terminado. Miré por la ventana, el sol se estaba poniendo, pero mañana volverá a salir. Yo también podré empezar de nuevo.